Ya. Y voy a así que va llegando más gente. No sé, obviamente estás tú conectada. Em, la clase pasada nosotros vimos la motivación y las expectativas para el trabajo. Vimos, por ejemplo, hicimos una escala en cómo uno se siente cuando enfrentado al mercado laboral en este momento, en este contexto. También vimos después lo que son las habilidades y las actitudes. Diferenciamos, por ejemplo, qué son las habilidades y las actitudes. Las habilidades tienen que ver con todo eso que aprendemos formalmente, con todas esas técnicas o esas eh, características nuestras, las cuales nosotros podemos adquirir formalmente a través de, por ejemplo, de escuela, instituto, universidad y curso, o esos conocimientos que nosotros también podemos adquirir a través de la experiencia laboral o la extra laboral, ya sea, por ejemplo, eh, pero todo lo que sea formal, lo que nos ayude a concretar un trabajo. Y, por ejemplo, el hecho de que tú sepas, por ejemplo, a sumar o restar, esos son conocimientos que tú puedes, por ejemplo, usar para tu trabajo. También existen como actitudes las cuales nos tienen más relación con la personalidad de la persona. Están al revés. Para arriba y está para acá abajo. Em, eh, las, las actitudes tienen que ver con la personalidad, con y cómo esas actitudes te llevan a hacer un trabajo. Ya sea, por ejemplo, que tú seas bueno para que seas tengas buena actitud frente a las críticas o que, por ejemplo, sepas trabajar en equipo. Todas esas son actitudes que tienen que ver con cómo nosotros llevamos características de nuestra personalidad hacia el trabajo. Esa es la diferencia con las habilidades. Las habilidades son todos esos conocimientos que se adquieren para... ¿Alguien está entrando? Hola, Francesca. Aquí llegó alguien. Bueno, ya. Entonces, decíamos que la clase pasada nosotros vimos las habilidades y las actitudes. Las habilidades tienen todas esas que ver que tienen referir a los conocimientos para concretar un trabajo. Los conocimientos pueden ser formales o informales o venir de la familia o de la propia experiencia laboral. Ya sea, por ejemplo, decíamos que saber las funciones matemáticas básicas, aritmética, por ejemplo, sumar, restar, dividir o multiplicar, esos son con habilidades. O, por ejemplo, saber algo más complejo. Saber inglés, por ejemplo, eso tiene que ver con una habilidad o un conocimiento adquirido formalmente o puede ser formalmente a través del colegio. Eso se refiere a las habilidades, todo el conjunto de conocimientos que te llevan a realizar un trabajo. Por el contrario, hicimos la diferencia que las actitudes son todos esos rasgos de la personalidad o esas características que nos llevan a eh, para crear un trabajo igual. Entonces decimos que las actitudes pueden ser, por ejemplo, el saber, eh, eh, el tener disposición a las críticas, por ejemplo, el saber trabajar en equipo o saber trabajar bajo presión. Esas son actitudes. Entonces, por ejemplo, eh, yo le pregunto a ustedes, si ustedes, por ejemplo, ¿entendiendo alguien? Hola, Bastián. Profesor, Dígame. por si acaso yo ahora voy para mi casa, no me pesca muy bien el internet por si acaso. Ya, entonces cuando llegue a tu casa, cuéntate. Ya, ¿Ah? cuando llegue a tu casa, conéctate, porque para que tomes más atención. De todas formas, voy a dejar la clase Ya, pero grabada. por último igual estoy conectado ahora sí. Ya, Ya, pues. bueno. Entonces, hablamos de las actitudes y las habilidades. Eso es lo que vimos la semana pasada. También vimos, por ejemplo, una,
vimos una tabla donde nosotros medíamos nuestras propias expectativas y nuestras propias motivaciones para cuando nosotros afrontábamos el mercado laboral. Entonces, vimos preguntas que tienen relación a si tú estás como, tienes expectativas altas o bajas referente al trabajo y por qué. Eso lo vimos la semana pasada. Pero para el día de hoy, nosotros vemos algo... Ah, dicho eso, hoy día esta clase, em, para el día de hoy tenemos una guía. La semana pasada nos dejamos guía, nos dejamos tarea, pero esta semana es imperante que nosotros dejemos guía, porque debemos tener por lo menos al menos 2 notas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que sacar 2 evaluaciones. Entonces vamos a tener una evaluación en base a esta guía y en base a otra guía que viene más adelante. Ya. Para la clase de hoy vamos a ver número 6, número 5, número 4. Curriculum Vitae. Mi pregunta es si ustedes han escuchado, o sea, obviamente creo, ¿qué piensan ustedes que es un curriculum vitae o qué puede contener un curriculum vitae? Es como una hoja de presentación. Ujú, una hoja de presentación. Y como que en esta hoja de presentación, ¿qué específico nosotros detallamos o qué detalles o qué información específica nosotros tenemos en un curriculum vitae? La experiencia laboral Ujú, y la educación. ujú. La educación, la experiencia laboral y también como detalles para que nos contacten. ¿Mm? Eso es lo que es un curriculum vitae. Viene del latín carrera de vida. Es una presentación, como decía Marjorie, en términos profesionales, lo primero que ve una persona de ti. Em, ¿Cuál creen ustedes que es como el objetivo principal de un currículum? ¿Cuál es el objetivo principal de un currículum? ¿Cuál creen ustedes que es para que tú haces un currículum? Para obtener un trabajo. Ujú. Claro, esa es la meta principal, el hecho de que uno hace currículum. Es para concretar, bueno, ¿no? Por ejemplo, si tú envías tu currículum, eh, por lo más pronto, tú puedes conseguir una entrevista, la finalidad del currículum, o por qué una persona en sí mismo lo hace, es para conseguir un trabajo. Pero antes hay un paso previo a la concreción del trabajo, que es por el objetivo del currículum, que es el hecho de que tú puedas agendar una entrevista. Entonces, el objetivo del currículum es que sea como lo suficientemente atractivo para que un personal o una persona de recursos humanos vea tu currículum y te agende una entrevista con la persona que está empleando. Y de ahí ya puedes conseguir el trabajo. Entonces, ¿qué característica tiene un currículum? Una de ellas es dar a conocer la empresa y el futuro empleador los datos básicos de la persona que lo envía en el ámbito profesional. Preselección de los candidatos para las pruebas profesionales y servir de apoyo en la entrevista de selección. Entonces, lo importante de esto es que, por ejemplo, este currículum no va necesariamente orientado hacia el jefe, sino va orientado hacia las personas que hacen la selección. Entonces, esas personas ven si tú tienes, por ejemplo, los datos básicos. Si tú tienes los datos básicos para, o que cumples con los requisitos básicos para cumplir una tarea o un trabajo, o lo que ellos están buscando en la empresa. Entonces, una vez pasa eso, se hace una preselección de los candidatos y a ellos se le agenda una entrevista. Eso es como los pasos. Lo primero es como que la persona revisa los currículums de todos y ajusta los requisitos que se estimaron y lo lleva y preselecciona algunos currículums. De ahí los manda a agendar para agendar una entrevista con la persona que está empleando.
Bueno, acá es lo mismo. Es importante saber que los currículums no están orientados para el jefe, sino están orientados para las personas que están haciendo selección. Si una empresa grande, es para las personas que están haciendo selección. O para una pyme, por ejemplo, igual para las personas que están haciendo la selección de currículum. Estas personas tienen la función de evaluar si el candidato corresponde o no al perfil que buscan. Y desde ahí determinan con rapidez lo que sabes y lo que puedes aportar a la empresa. Reglas básicas y contenido. Dentro de las reglas básicas que debe tener un currículum, bueno, acá lo resumí un poco. Se debe saber que es el primer contacto con el empleador, causar una buena impresión, entonces tiene que ser como lo suficientemente atractivo para que la persona seleccione y sepa que tú estás como aportando a la empresa. Debe ser corto, claro y organizado. Debe ser fácil de leer. Esto es importante también, que el currículum, por ejemplo, debe ser lo suficientemente corto, porque eh, no se puede hacer un currículum como de 4 o 5 páginas, porque eso es demasiado extenso, sino que se debe detallar en máximo 2 páginas, pero lo ideal que sea solamente una página, en el cual tú puedas detallar tu experiencia profesional, tus habilidades y tus actitudes para el trabajo o para cumplir con el perfil que están buscando en una empresa. Debe ser fácil de leer, que significa que estén no con palabras rimbombantes, sino que simple y que sea como de fácil lectura. Porque la persona que está como eh, haciendo la selección no se va como a quedar leyendo tus 4 páginas de currículum, sino que va de entre todo el montón de currículum solo va a ver como la primera página, le va a tomar mucha atención y lo demás no. Entonces lo importante es que en la primera página haya contenido atractivo y simple para las personas que están haciendo la selección. Tercera característica, debe destacar las aptitudes y conocimientos que más se ajustan al puesto que postules. Esto lo mencionamos ya previamente, que es el hecho de que estas aptitudes o actitudes y conocimientos sean adaptados al lugar donde tú estás trabajando, donde tú postulas el trabajo. Por ejemplo, eh, si uno postula a panadero, debe detallar como información o habilidades o conocimientos que se ajusten a ese perfil de trabajo. No van a poner, por ejemplo, que si tú, por ejemplo, si estás postulando a un trabajo de panadero o de panadera, vas a poner, por ejemplo, que tú sabes de computación o que sabes, por ejemplo, de idiomas, cuando no necesariamente se ajusta al perfil que puedes buscar en una panadería. Entonces siempre es bueno ir adaptando los currículum a los trabajos a los cuales se está postulando. Si se postulan como a trabajos distintos, es mejor como que tú adaptes o modifiques el currículum para las necesidades del perfil que estás postulando. Esto ya lo mencionamos previamente, que el hecho de que debe intentar captar atención en los primeros párrafos, porque la persona que está seleccionando los currículum va a ver una montaña de currículums, entonces lo importante es que esa persona quede con una buena impresión en los primeros párrafos de ese currículum. Y tampoco, bueno, esto es obvio, no es necesario que, por ejemplo, si tú tienes fracasos o si, por ejemplo, renunciaste a un trabajo, si tú pones, por ejemplo, eh, que lo hiciste mal un trabajo, esto no lo vas a detallar en un currículum. Así que no es necesario que expliques los fracasos. La forma y el estilo. Ya hablamos, por ejemplo, de que el currículum debe ser como simple, claro, y que no debe tener más de una página o dos. Entonces, referido a la forma y el estilo, debe estar bien diseñado y hecho en PC, en computador.
no les van, o sea, ustedes cuando ustedes diseñen, por ejemplo, un currículum, no lo van a hacer a mano. El ideal es que se consigan un computador o que puedan bajar, por ejemplo, ahora que en internet pueden bajar ejemplos o, bueno, en inglés se llaman templates, que son como formatos ya diseñados, donde tú llenas los datos nomás. De ahí como imprimirlo, mandarlo a imprimir. Siempre es en PC y no a mano, ya no se hace eso. No sé si se hacía antes, pero el ideal es que se haga en PC. Lo que ya decía antes, que no debe exceder las 2 páginas. Mm, Por lo general, no más de 2 páginas o una sola página. Y debes cuidar la ortografía, obvio, porque bueno, hasta debido al internet o a los correctores de Office, por ejemplo, no es excusa no es excusa que tú tengas problemas de ortografía cuando cuando tú estás escribiendo en el PC ya te corrige. Entonces tú no te debes cuidar el hecho de que la ortografía, por lo menos. O por último, por ejemplo, preguntarle a otra persona si tu computador no tiene como ese corrector, preguntarle a otra persona que sepa un poco más de sobre reglas ortográficas y preguntarle si está bien o está mal, o si se entiende o no. Tener una perspectiva de afuera sobre si está bien redactado o si está con, ortográficamente correcto. En resumen, un buen currículum debe cumplir con las 5C. Son 5C para construir un currículum correcto. Entonces, debe ser claro, debe ser concreto, crítico, corto y convincente. Claro, debe ser porque debe ser de fácil lectura. Debe ser simple, no con palabras rimbombantes, sino que debe ser claro. Debe ser concreto, no como hacer como explicar mucho, sino debe, por ejemplo, solamente mostrar las habilidades y actitudes que se adapten al que trajo al cual tú estás postulando. Debe ser concreto, preciso. Crítico se refiere a evitar el triunfalismo y también la baja modestia. Entonces, eh, debe mostrar como algunas cosas, no solamente no mostrar por ejemplo las derrotas o si tú tienes como un mal cometido en algo, pero tampoco mostrar eh, que tú tuviste un buen desempeño en todas partes. Debe ser corto, no mostrar no ser más de 1 o 2 páginas, inconvincente, que debe destacar siempre los logros y los resultados. Estructura. Y acá, antes de continuar, quisiera preguntarles a Mayuri, ¿estás acá? Preguntarle que tú me decías, por ejemplo, que en la estructura de un currículum están ya los datos personales, está la educación y está la experiencia profesional. Aparte de eso, ¿crees que uno deba bueno, de hecho hay más como cosas que se añadan a un currículum? Mi pregunta es, ¿qué otras cosas tú podrías añadir a un currículum que no hemos mencionado aún? ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta a ese currículum aparte de datos personales, aparte de la educación y aparte de y datos personales y la experiencia profesional? Aparte de eso, ¿qué más le falta? Eh, si hizo algunos cursos o Ajá, no, sí, claro. a uno le ponen sus títulos de la universidad.
Ujú. Claro, acá, vamos a ver acá. Aparte de eso, igual se agregan a los cursos porque está la formación profesional, o sea, la formación académica, que es de cuando tú hiciste tu básica, tu educación media, o si tú, por ejemplo, hiciste como tu universidad. Pero, aparte, están los cursos o si están las capacitaciones que tú puedes haber hecho. Eso igual se integran como una parte en un apartado fuera de la formación académica. Y se detallan como otros cursos o capacitaciones. Lo más importante, lo otro es que algunas personas, bueno, después lo vamos a ver más adelante, están los datos personales primeramente, el nombre de la persona, la fecha y el lugar de nacimiento, el domicilio actual, ah, y el correo electrónico y el teléfono. Lo importante acá sobre el correo electrónico y el teléfono deben ser como fijarse de que es importante que el correo electrónico y el teléfono estén vigentes. Que el correo electrónico sea efectivamente el cual tú usas diariamente o cotidianamente, el que tú tienes en el celular, el que esté más a mano, el correo electrónico que esté a mano. Cosa que, por ejemplo, te llegan a llamar o te llegan a citar a una entrevista, tú puedas revisar instantáneamente debido porque te llegó una notificación de que correo. O el teléfono debe ser el que tú usas cotidianamente, no el que dejaste botado, por ejemplo, en algún tiempo. Y sobre el domicilio actual, eh, acá como extraoficialmente, acá se recomienda que sea un domicilio, aunque sea, bueno, aunque sea falso, siempre postula un domicilio actual. Por ejemplo, si tú estás viviendo en Valdivia y tú quisieses postular un trabajo en Puerto Montt, es importante que tú pongas el domicilio del lugar donde tú estás postulando. Independiente, pues si tú conoces a una persona que ponle, eh, por ejemplo, en mi caso, yo siendo profesor, eh, cuando yo postulo, si postulo por ejemplo a Temuco, a Puerto Montt, viviendo en Valdivia, pongo que ya pongo la dirección de alguien que conozco en Puerto Montt o en Temuco, para que cuando me citen a un trabajo eh, tengan eh, presente que yo vivo cerca. Porque si por ejemplo, si ven que yo vivo en otra parte, ya te van a descartar inmediatamente. Eso eh, es como una regla extraoficial, porque generalmente se descarta también por el lugar donde viven. Entonces es importante que tú puedas indicar un lugar cerca del trabajo que tú estás postulando. Y que sea un lugar donde tú puedas quedar igual. La formación académica, que la había mencionado, ya sea la formación académica formal, la que entrega un reconocimiento o lo que vulgarmente se dice un cartón, el cartón profesional. Toda esa formación académica, la cual tiene como objetivo entregarte un certificado de estudios. Esa es formación académica. Entonces puede ser la básica, media y técnica profesional o universitaria, superior. Esa es formación académica. Experiencia profesional. Acá hay muchas formas de cómo indicar la experiencia profesional, pero eso lo vamos a ver más tarde en los tipos de currículum. Entonces acá lo importante saber es que, que acá se detallan eh, el, la empresa cual se trabajó, el tiempo de cuál duró tu trabajo y la función que tú desempeñaste en ese trabajo. Entonces son tres cosas: la función que tú desempeñaste en el trabajo, el lugar del trabajo y el año o el tiempo en el cual te desempeñaste en ese trabajo. Si tú, por ejemplo, tú trabajaste en una parte solamente por muy poco tiempo, ya sea por 1 o 2 meses, no es necesario que tú lo indiques, a menos que tú no tengas otra experiencia laboral aparte de esos 2 meses. Entonces, en caso contrario, mejor no ponerla, porque si no pudiesen pensar
que esos 2 meses fueron porque te echaron o porque tuviste problemas. Entonces lo mejor es que no, si es una experiencia demasiado corta, demasiado breve, eh, sería mejor que no indicarla o indicar que solamente fue un reemplazo o algo así. Acá lo que decía Mallory, que es el hecho de que uno puede indicar los cursos y seminarios. Estos pueden ser toda la experiencia o toda la formación académica que no es profesional. Entonces están capacitaciones, seminarios, cursos, todo lo que no tiene, no entrega un certificado, o sea, todo lo que no entrega un título, un certificado de estudio, que es diferente a un certificado de participación. Un certificado de participación te lo entregan en cualquier capacitación, pero un certificado de título solamente es pues, referente a la educación formal. Idioma. Acá es importante que tú, si tú por ejemplo manejas un idioma que es eh, aparte del español, bueno, esto depende del lugar que tú postules. Por ejemplo, si tú postulas, como ya decía, una panadería, no es necesario que tú pongas el idioma. Pero sí, si tú postulas, por ejemplo, a una agencia de turismo, es importante que tú pudieses, por ejemplo, si tú manejas un idioma de inglés básico, poner, por ejemplo, que tú sabes poner idioma inglés hablado básico o escrito básico. Si es que es el caso de que tú manejas un idioma aparte del español, obviamente. Informática. Acá, cuando es referido a la informática, por lo general, no he visto que gente pone, por ejemplo, nivel de informática alto, pero lo importante es que tú menciones los programas que, que tú manejas. Entonces, por ejemplo, si tú pones Excel o si pones Word, lo que es poner qué nivel de cada uno de esos programas tú manejas. Entonces, si tú sabes hacer plantillas de Excel, puedes poner, por ejemplo, ya a nivel medio. O si ya sabes como, por ejemplo, hacer facturas o referente al ámbito comercial, de ese tipo como de archivos o de ese tipo de documentos en Excel, entonces pones como nivel alto, lo que o en el caso de que tú sepas hacer eso. O si tú sabes editar con Photoshop, entonces pone nivel usuario o nivel medio o nivel alto. Usar Photoshop, Adobe Photoshop. Photoshop. La referencia. Ah, y esto es lo otro importante. Que en todas partes va la referencia de tus jefes anteriores. Esto, por ejemplo, tú lo puedes preguntar a una persona, la cual tú le trabajaste, y poner, si tú tuviste una buena relación con esa persona, eh, pedirle si tú puedes, por ejemplo, usarlo como referencia. Que de la experiencia es como para acreditar que tú trabajaste ahí. Entonces, por ejemplo, si los entrevistadores trabajaron o si, no sé, los entrevistadores quisiesen, por ejemplo, corroborar la experiencia laboral que tú tienes y que no sea todo falso, tú pones alguna referencia para que ellos, para que esas personas indiquen de tu trabajo. Obviamente tienen que ser personas que tú tengas confianza de que te van a dejar bien parada, o que te van a decir, por ejemplo, que tú desempeñaste un buen trabajo y que lo hiciste bien. Obviamente si tuviste una mala relación con esa persona y no te fue tan bien, entonces mejor no le consultes a esa persona, obvio. Ya, ahora, los tipos de currículum. Y acá varían un poco, hay distintos tipos de currículum. Deben ser como 10 tipos de currículum, pero los más básicos de los básicos, o los que más nos interesan a nosotros, son 3, que es el currículum cronológico, el cronológico inverso, que es el más común,
Y el cronológico, no, y el funcional. Igual existen mixtos, existen... eh, también existen otros que son... eh, creativos. O a veces gente hacen portafolios. Entonces, el primer tipo de currículum es el cronológico. Acá, en el tipo de currículum cronológico se organiza la información desde lo más antiguo. Esto es referente, por ejemplo, a la experiencia profesional. Entonces se organiza desde la experiencia más antigua hacia la más reciente. Por ejemplo, si tú trabajaste el 2012 de panadero, ahí se empezó tu, tu trabajo o tu desempeño. Si tú trabajaste como personal de aseo en una panadería. Luego el 2014 te ascendieron a esa misma panadería, te ascendieron a ayudante de panadero. Y el 2017 te hicieron el panadero de la panadería. Entonces, este tipo de currículum tiene la función de que tú muestres la progresión de tu trabajo. Si tú quieres resaltar el hecho de que tú fuiste escalando en tu desempeño laboral, entonces este es el currículum que tú debieses elegir. Es menos común, pero para ese tipo de situaciones se ocupa. Si tú ascendiste de puesto, por ejemplo. Luego tenemos el cronológico inverso. Y este es el más común. Porque por lo general los entrevistadores ven la última parte donde tú trabajaste para usar como referencia. Entonces acá vas desde lo más reciente hacia lo más antiguo. Va desde, por ejemplo, la última función que tú desempeñaste trabajando. Acá este es el más común y como ya decía, es el hecho de que los empleadores generalmente se guían por el último trabajo donde tú te desempeñaste. Y el tipo de currículum funcional y temático es el cual se, se indican eh, eh, información aparte de la que nosotros estamos acostumbrados. Si por ejemplo en el cronológico se indica la experiencia, la función y la fecha de que se desempeñó, acá por ejemplo se indica en cada trabajo detalladamente qué función se hizo, eh, qué logros tuviste en ese lugar y, y qué habilidades y qué actitudes que tuviste o tú tuviste para ese trabajo. Entonces se indican una característica personal de, de tus habilidades para ese trabajo y se indica también tu función y aparte los logros dentro de ese trabajo. Y eso así se detalla por cada trabajo donde tú pongas en la experiencia profesional. Esos son los tres tipos de currículum. Está el cronológico, cronológico inverso, el más común, y el tipo de currículum funcional o temático, que es el donde se detalla esa información por cada lugar donde tú trabajaste. Ya. Ahora lo último que quisiera mostrar, y dejé la clase grabada, por eso es la guía. Esta guía parece larga, pero es porque es arte imagen. Acá en la primera parte dice actividad número 1. Antes de eso, poner su nombre, curso, email. Luego, en actividad número 1, de los siguientes ejemplos, determine el tipo de currículum. Acá van a ver tres currículum. Ustedes me deben indicar, de acuerdo a lo que vimos hoy, qué tipo de currículum corresponde cada uno de estos currículum
ejemplos, son ejemplos, no son reales, pero son ejemplos de currículum y ustedes me deben indicar a cuál corresponde, si son funcionales, si son mixto, cronológico o cronológico inverso. Acá hay una pista, acá este está de más. ¿Bien? Funcional, cronológico, cronológico inverso, lo mismo con todos los demás. Y la actividad número 2. La actividad número 10 dice: de la siguiente lista de habilidades y actitudes, ustedes deben clasificar en habilidades y en actitudes. Indique los conceptos que corresponden a las actitudes. Acá hay una serie de habilidades y actitudes y ustedes tienen que marcar todas las cuales ustedes creen que se refiere a actitudes. Dijimos que las actitudes son todas aquellas las cuales tienen que ver con la personalidad. Y las habilidades son todo el conocimiento que se adquiere para realizar un trabajo. Puede ser formal, informal o a través de la experiencia laboral, el conocimiento para realizar un trabajo. Entonces ponen acá, marcan si ustedes creen, por ejemplo, cuáles tienen que ver con la personalidad y cuáles tienen que ver con los conocimientos específicos, los conocimientos tangibles. Y la actividad número 3, original, de la siguiente información, clasifique de acuerdo al tipo de dato de un currículum. Acá van a ver diferentes tipos de datos y ustedes tienen que marcar a cuál se refiere cada uno. Entonces dijimos que acá en el currículum estaba la experiencia profesional, estaba la formación académica, los datos personales, los cursos y seminarios, el idioma y la informática, y también estaban las referencias. Ustedes me deben indicar a cuál corresponde cada uno de estos. Entonces, si ustedes creen que, por ejemplo, acá salen diferentes números de personas, varias personas para que se puede, y con número de teléfono para preguntar si tú trabajaste ahí. Si ustedes creen que eso se refiere a información personal, ponen acá información personal. Si por ejemplo acá dice Garadio Medio, acá es como donde estudió. Si ustedes creen que eso tiene que ver con cursos y seminarios, ponen acá cursos y seminarios. Acá sale la dirección, teléfono, email, fecha de nacimiento, permiso de conducir, nacionalidad. Entonces creen que eso tiene que ver con transferencias, ponen acá. Y no olvidarse de poner submit, que significa enviar. Y son las 8:45. Ya, esta clase tengo que sí o sí dejarla grabada. Y se la voy a enviar a WhatsApp. Y le voy a enviar el link para que ustedes puedan completar la guía. Recordar que esa guía es evaluada, así que es importante que la hagan. Eso sería por la clase de hoy. ¿Marjorie tiene alguna duda? ¿Marjorie, tienes alguna duda? No, profesor.